cuando se meten en este negocio y a los 8 años no han recibido ningún dinero como producto de la plantación, empieza el desespero y a preguntar cómo podemos sacar beneficio lo más rápido de esa plantación. Y ahí es donde se toman pues decisiones muchas veces equivocadas, porque pues, planeo una plantación para obtener un producto, me canso y la aprovecho cuando no tengo el producto y ya lo tengo que vender como un producto de calidad inferior. Para empezar, entonces, vamos a hacer una especie de especulación, bueno, sí, sobre el tema, y vemos que pues, desde el punto de vista comercial, el principal objetivo que se debe buscar en un país como Colombia, con sus características de país tropical, con bosques naturales que son motivo de interés internacional por su conservación, y donde las plantaciones forestales crecen a tasas muy superiores a las de las zonas templadas, debe ser la disminución progresiva de la demanda de madera proveniente de los bosques naturales para ser reemplazada por la oferta de madera de plantaciones. Como ustedes todos saben, pues la reforestación en Colombia se inició en la década de los años 70, fundamentalmente con la plantación de especies coníferas, básicamente pinos y cipreses y algunos eucaliptos. Estas plantaciones pues, se plantaron en su mayoría en la franja comprendida entre los 1.500 y los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Pues ello debido a que el proyecto o el tema de la reforestación se inició como resultado de unos convenios que se hicieron con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos, en donde realmente se tenía mucha experiencia con las especies de coníferas, y el programa se inició plantando áreas de cuencas hidrográficas en donde la adaptación de estas especies fue bastante aceptable. Sigamos. Posteriormente, hacia la década de los 80, se inicia un interés por establecer reforestaciones en zonas más bajas, o sea, zonas por debajo de los 1.500 metros sobre el nivel del mar, y fue ahí donde aparecieron especies como la teca, la melina, eucaliptos como el tereticornis, y en la zona cafetera, pues Cordia leora, que venía de atrás trabajándose, empieza también la ceiba tolúa, y últimamente ha venido irrumpiendo en las plantaciones a base de acacia mangue. Sigamos. ¿Cuáles son los polos de desarrollo de la reforestación comercial en Colombia? Es decir, ¿cómo se está concentrando la reforestación comercial en Colombia? Tenemos un impulso, un crecimiento bastante acelerado de las plantaciones en la región del Caribe y el Bajo Magdalena, con un total de 64.477 hectáreas, básicamente con las especies teca, melina, ceiba, acacia mangium y eucaliptus, principalmente eucaliptus tereticornis. En la región del eje cafetero, la región suroccidental, se tiene la mayor área plantada con 172.125 hectáreas, representadas básicamente en nogal cafetero, eucalipto, pinos y monco. Es acá donde se concentra, digamos, las plantaciones para el abastecimiento de la industria de la pulpa para papeles y cartones. En los, digamos, últimos 20 años, también la reforestación ha venido irrumpiendo fuertemente en la región de la Orinoquia, y actualmente se habla de 34.026 hectáreas, básicamente con las especies pino caribe, acacia mangium y eucalipto pellito, y dispersas otras con 8.922 hectáreas, para un total de plantaciones a escala industrial comercial de unas 280.000 hectáreas.
Es posible que en el transcurso de las conferencias de ayer y de hoy hayan hablado de 350, de 320, de 300, yo ya bajo a 280. Es decir, no hay una claridad ni una seguridad sobre el área reforestada en el país para efectos industriales, y menos aún la valoración del estado actual de esas plantaciones para determinar ya su real potencial productivo o las verdaderas existencias de madera en pie que puedan existir. ¿Cuál es la característica general que presentan las maderas de plantaciones establecidas en el país? Plantaciones forestales cuyo objetivo final es la producción de madera para la industria del arroz de río. En este tipo de plantaciones, pues la meta de esa plantación es obtener el máximo número de trozas aserrables y una mejor calidad de la madera. O sea, aquí interesa mucho no solo el crecimiento rápido, buenos diámetros, sino que también la calidad de la madera se ajuste a las características que tradicionalmente se le conocen en la especie. Es muy posible, ustedes tal vez han detectado muchas veces, que hay zonas donde la madera crece muy rápidamente, pero sus propiedades tecnológicas no son las mismas que las propiedades tecnológicas de las maderas en donde crece óptimamente o las condiciones son diferentes. Cuando se piensa en una plantación, no solamente pues quiero conseguir madera para la producción de aserrío, es muy importante también aplicar ese criterio del tipo de madera que quiero obtener al momento de planificar la plantación. Y en esa planificación entonces debo tener en cuenta distancia de plantación, debo tener en cuenta manejo y control de los rebrotes, si es el caso, para los eucaliptos por ejemplo, las podas de formación y los ralevos y entresacas. Todas estas propiedades o características deben quedar muy claramente establecidas en los planes de establecimiento y manejo, y además no manejarlas desde un punto de vista de análisis teórico, sino que también deben ser rigurosamente aplicadas. Principalmente el tema que tiene que ver con la distancia de plantación, con las podas de formación y con los ralevos y entresacas. Eso es importante también porque muchas veces en los planes de establecimiento se habla de regímenes de entresacas y se plantean unos tiempos que se quieren aplicar estrictamente, cuando muchas veces en especies plantadas en regiones con un poco de humedad el crecimiento es mucho más rápido y muchas veces es necesario iniciar la labor de entresaca no en el año 5, no en el año 6 como tradicionalmente se ha establecido, sino que muchas veces es necesario iniciar ese trabajo de poda de formación aún en el primer año de crecimiento del árbol y de entresacas en el tercero a quinto año. En otras palabras, el desarrollo de una industria maderera fuerte en Colombia solo será posible cuando se disponga de plantaciones forestales en superficies siquiera de 1 millón de hectáreas si queremos nosotros como mínimo tener una industria forestal fuerte y que realmente tenga peso en el entorno económico del país. Adicional al requerimiento de área mínima reforestada, el desarrollo y crecimiento de la industria maderera nacional deberá tener muy en cuenta las características de la nueva materia prima que ofrecen las especies plantadas. Esto es muy válido por cuanto pues nosotros hemos estado acostumbrados a trabajar con madera del bosque natural, maderas de 80, 100 años, maderas válidas como el cedro, como la caoba, como toda la cantidad de comino, en fin, roble, flor morado, guayacán, etc. Especies que se caracterizaron pues, por sus excelentes propiedades, por su gran veteado y su belleza, y por la facilidad de trabajo en procesos industriales. Ahora vamos a tener unas nuevas especies que deben entrar al mercado, porque si las estamos plantando es porque queremos obtener de ellas rendimientos económicos aceptables. En estas nuevas especies hay otra consideración que es importante tener en cuenta.
ya pues, no se va a tener la paciencia y tampoco se va a trabajar para obtener trozas de diámetros de 80, 100 centímetros, sino que normalmente cuando la troza llega o el árbol llega a 30, 35 centímetros como máximo, entonces ya procedemos a tumbar el árbol. Entonces, en el proceso hay una disminución de las dimensiones de las trozas, tanto en longitud como en diámetro. En longitud, ustedes pues, siempre han estado acostumbrados a que en Colombia la longitud estándar de una pieza de madera, de una troza, es de 3 metros, una longitud caprichosa que no responde pues, fuera de la longitud que es posible arrastrar una mula, que es de 3 metros, no responde a ningún criterio técnico. Y los diámetros también, pues, como les dije, vamos a tener diámetros que en el mejor de los casos va a llegar a 40 centímetros, pero normalmente van a ser diámetros entre 25 y 30 centímetros los diámetros de las trozas aserrables. Los productos de transformación primaria serán totalmente diferentes de los tradicionales. Es decir, yo ya no puedo hacer una mesa con tablas de 30, 35 centímetros de ancho. Máximo puedo hacerla con tablas de 15 centímetros de ancho, con varias piezas unidas por canto para formar tableros de los cuales hablaremos posteriormente. Entonces, para lograr productos similares a los tradicionales, entonces será necesario introducir cambios en los procesos industriales. Sigamos. Si nosotros analizamos la situación de la industria maderera en el país y la dividimos en las 3 grandes áreas productivas, como son la industria del aserrío, la industria de los tableros y la industria de la pulpa, vemos que la industria del aserrío es la que muestra un mayor atraso tecnológico. Ustedes ven pues que todavía es muy común en nuestras plantaciones el bloqueo de la madera en el bosque, utilizando para ello la motosierra, con lo cual se tiene una gran pérdida de madera que se deja en el bosque. O inclusive cuando se lleva las trozas de pequeñas dimensiones al aserrío, pues el aserrío se bloquea con una pequeña sierra circular de mesa, hechiza la mayoría de las veces, con la cual no solamente se genera un gran desperdicio, sino también que es un gran riesgo para los operarios de esta maquinaria. Sigamos. ¿Cuáles son los principales factores que limitan el uso de madera de plantaciones y específicamente de pequeñas dimensiones por parte de la industria? Limitación técnica para la industrialización, falta de equipos y maquinaria para terminación de este tipo de piezas. En este proceso, digamos, en los últimos 10 años se han logrado avances interesantes. Ya se tienen en el mercado algunos aserraderos que pueden procesar madera de pequeñas dimensiones, que han, digamos, colocado entre máquina y máquina sistemas de rodillos o sistemas de cadenas que permiten el movimiento más rápido de la madera entre una máquina y otra. En fin, ya se ha iniciado un proceso, pero todavía necesita ser fortalecido. Limitaciones del mercado interno, pues definitivamente el consumo de madera en Colombia es bajo, es uno de los más bajos que hay en Latinoamérica, porque pues no hay buena oferta y también ha sido reemplazada por otros productos que se ofrecen a mejor precio. Y limitaciones del mercado externo, el volumen de madera de plantaciones que puede ofertar el país no permite, digamos, que se puedan hacer compromisos de venta de productos con una continuidad aceptable. Es decir, ha ocurrido muchas veces que se hacen negocios interesantes de venta de madera al exterior, pero esos negocios se truncan a los 2 o 3 meses, cuando por ejemplo los compromisos son vender 200, 300 metros cúbicos permanentemente cada mes. Conseguir esa madera de forma continua dificulta mucho, o se hace muy difícil, primero porque no hay la calidad suficiente, no hay los volúmenes, y porque las plantaciones están muy dispersas y centralizar la producción para una exportación en masa se complica.
¿Cuál es la tecnología apropiada para el aprovechamiento de los árboles de diámetro pequeño? Primero, pues tenemos el tamaño de las trozas. Los diámetros y longitudes grandes exigen equipos y maquinaria potentes, lo que aumenta costos de capital. Los productos de plantaciones por dimensiones menores facilitan su manipuleo. Y trozas pequeñas, de pequeñas dimensiones, permiten el uso de sistemas de extracción sencillos y de bajo trabajo, y de bajo costo. Esto es, digamos, pues lo vemos y tiene sus ventajas y sus desventajas. Trabajar con madera de pequeñas dimensiones, no sé si pues muchos recuerdan que anteriormente, pues en las regiones del Atrato, cuando se extraía madera, pues para cortar o para transportar una troza de 4 o 5 o 6 toneladas, pues se compraba un bulldozer, un D6 o un T7, o sea, además había que construir caminos de condiciones muy específicas, o sea que la inversión inicial para el aprovechamiento de los bosques era bastante elevada. Con madera de pequeñas dimensiones se tiene la ventaja de que pesan menos, su manipuleo es más fácil y entonces ahí la inversión en maquinaria para la extracción es menor. La producción requerida. Otro de los aspectos interesantes es que en la mayoría de las plantas donde están ubicadas las plantaciones, estas están en sitios en donde hay posibilidad de aprovechamiento de la plantación durante todo el año, cuando en los bosques naturales normalmente el aprovechamiento solo se podía hacer entre 4 y 6 meses por año, o sea que había que hacer una programación bastante difícil y complicada del proceso de aprovechamiento. Sigamos. Otro de los aspectos importantes es el volumen de aprovechamiento por unidad de área. En un bosque natural, pues no solo se recomienda, sino que también la legislación nacional lo exige, que no se deben cortar más de 10 árboles o 12, dependiendo de la especie, por hectárea, lo que hace difícil el proceso de extracción. En las plantaciones, pues el volumen por hectárea se hace mayor y eso también permite utilizar equipos diferentes y obtener un mayor rendimiento. Las facilidades existentes, en este caso, las plantaciones hay que diferenciar dos situaciones que se están presentando y que afectan mucho el costo de aprovechamiento. Inicialmente, las plantaciones se establecieron en zonas con pendientes elevadas, cuando se establecieron plantaciones en la zona andina, básicamente con pino y con ciprés, y eso pues ha generado muchas veces dificultades en el aprovechamiento, no solo dificultades de tipo técnico, sino también dificultades de tipo económico, por cuanto el costo de aprovechamiento muchas veces ha sido superior al costo de venta de la madera. Entonces, esta situación inicial, que más o menos se presentó hasta los años 80 y en algunas partes se presenta, define mucho la posibilidad de aprovechamiento de la madera. Ya digamos, cuando el aprovechamiento o las plantaciones se han establecido en la región Caribe o en zonas de topografía más favorable, pues los sistemas de extracción se han facilitado y para el caso específico de madera de pequeñas dimensiones, pues muchas veces también este aprovechamiento pues se hace hasta manualmente. Las dimensiones de las trozas es otro aspecto favorable para la madera de plantaciones. Como les digo, pues en madera de plantaciones, dado que el diámetro mayor aprovechable ya se ha disminuido hacia niveles de 25-30 centímetros, es muy difícil obtener trozas gruesas o aceptables de diámetros apropiados y en longitudes estándares de 30 metros. Entonces, por esta razón por la cual ya el mercado ha sido más flexible en la aceptación de trozas de diferente longitud.
Entonces ya el mercado recibe trozas de 2,50, de 2, de 1,50. Muchas veces las trozas de 1,50 se reciben para satisfacer mercados que en volumen son interesantes, como es el mercado de los tendidos para cama, como es el mercado de la madera para estivas, en donde realmente no necesito una madera de 3 metros, sino que la puedo recibir de 1,20, de 1,50. Entonces, aquí tenemos en resumen una conclusión, y es que el aserrado de todas pequeñas da productos de dimensiones reducidas, es decir, muchas piezas cortas, angostas y de poco espesor. Sigamos. Otro aspecto importante que es característica de las maderas de plantaciones es sus propiedades tecnológicas. La madera de plantaciones, cuando está muy joven, el árbol tiene una conicidad muy acentuada, o sea, diámetro muy grande en la base y la conicidad es bastante acentuada. Algunas de las especies son propensas a torceduras si no se manejan apropiadamente, es decir, es necesario cortarlas, es necesario aserrarlas bien, es necesario secarlas antes de trabajarlas. Especies también que tienen una médula muy pronunciada y algunas veces no centralizada en la parte del centro de la troza, como es el caso de la teca, como es el caso de la melina, y en esas dos pues, es uno de los factores que más inciden en la disminución del grado de calidad de la pieza de madera. Madera de compresión y fibra espiralada son propiedades ya un poco más refinadas que se presentan cuando el árbol crece en zona pendiente por efecto del viento, pues el árbol tiene que desarrollar una estructura fibrosa o de moléculas o de tejidos más gruesas en una parte y de menor resistencia en la parte opuesta. Y fibra espiralada ya, que es muy común en especies como los eucaliptos, ya es una condición natural de la especie. Ahora, todas esas características lógicamente atentan contra la calidad de la madera, pero debemos tener siempre presente de que técnicamente son propiedades que se pueden superar haciendo buenos cortes, secando apropiadamente la madera, inmunizándola, en fin, hay procedimientos técnicos que permiten superar esas desventajas de la madera. ¿Cuáles son las recomendaciones para la instalación de aserraderos para trozas de pequeñas dimensiones? En el mercado de productos de la madera de plantaciones deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos. Clasificación de la madera y sus productos. Ese es un aspecto que del cual se viene recalcando de tiempo atrás, y es decir, que la madera debe clasificarse de acuerdo con su uso, con su especie y con sus calidades para establecer niveles de calidad que me permitan también establecer diferenciaciones de precios. Si nosotros en este tema de la reforestación estamos pensando en exportar madera, esta exportación solo es posible cuando tengamos reglas de clasificación que se ajusten a los estándares del mercado internacional. Mientras no tengamos reglas de clasificación, vamos a estar sujetos a devoluciones en puerto de toda la madera que tratamos de exportar, que por lo que no se puede clasificar muchas veces se rechaza en su totalidad todo el embarque o producto que se pretende exportar. Sigamos. Disponibilidad de productos. Ese es otro de los aspectos interesantes, es decir, hay que tener un programa de producción en el cual se pueda ofrecer productos de igual calidad y en iguales dimensiones a un comprador. En este sentido, entonces, la continuidad en el suministro de la madera y la cantidad suficiente de esa misma calidad es esencial para poder colocar un producto en el mercado. Muchas veces no importa tanto la calidad de la madera, lo que importa es que lo que me están mostrando, que lo que me están vendiendo,
sea vendido o sea ofrecido en cantidad y calidad permanente. Ya digamos, con estas características puntuales de la madera, entramos ya a aspectos de procesamiento que me amplían la posibilidad de elaborar productos competitivos en el mercado y que pueden entonces entrar a reemplazar las maderas tradicionalmente ofrecidas en el mercado. Estas tres, digamos, formas de procesamiento de la madera de pequeñas dimensiones son las que más se han venido estableciendo o utilizando en el país, que es la unión endentada o finger joint, cuando las tablas o las piezas de madera se unen por sus extremos. Es lo que se llama el finger joint. El tablero enlistonado es cuando piezas de 2, 3, 4, 5 centímetros de ancho se unen por los cantos para obtener un tablero enlistonado. Y las ligas laminadas ya, digamos, ante el agotamiento de especies como el abarco, como el chanul, en fin, todas estas especies duras que tradicionalmente hemos utilizado en piezas estructurales como columnas, cerchas, vigas, etc. Pues estas ligas laminadas se elaboran con maderas de densidad baja que a través de procesos de finger joint, de unión por canto y de unión por cara, me pueden formar vigas de dimensiones apropiadas y que además pueden someterse a los cálculos estructurales que se exigen para que una viga o una columna pueda resistir la carga a la cual va a estar sometida. La técnica finger joint, pues yo creo que ya la mayoría de ustedes conocen este proceso. En el país ya no solo se han importado maquinarias sofisticadas para el proceso de finger joint, sobre todo en la industria del mueble, sino también pues, que se han fabricado máquinas hechizas que son bastante aceptables. Aquí pues está, no voy a pasar a detallar cada proceso. Aquí un aspecto que sí es muy importante en este proceso es el relacionado con el contenido de humedad de la madera. Como en este proceso del finger joint se va a hacer unión de maderas con materiales adhesivos tipo resina fenólica y otro tipo de adhesivos, pues se sabe que esos productos solo son efectivos cuando se trabajan en madera con contenidos de humedad inferiores al 12%. Si la madera no tiene ese contenido de humedad inferior al 12%, pues la unión se despega y si hay contacto con áreas húmedas, pues el material se despega y se desintegra totalmente. Entonces también en ese caso hay que tener el cuidado de que si se trabaja con humedades superiores al 12%, lo más apropiado es recomendarle al comprador o al usuario que ese producto que sale de ahí solo es utilizable para interiores, pero nunca para exteriores. Aquí, digamos, tenemos un modelo de un piso fabricado en donde tenemos la unión endentada, el finger joint, tenemos la eliminación de los nudos para luego aquí aplicar el endentado y unir la pieza en su longitud, y tenemos la unión lateral o la unión de cantos para tener el tablero o el piso enlistonado. Aquí ya, digamos, vemos lo que estamos obteniendo en el país y cómo lo estamos trabajando. Esto es, digamos, lo que se está obteniendo de entresaca de madera de teca. La entresaca es una madera de una plantación de unos 7 u 8 años. Vemos el elevado porcentaje de albura. Y en la madera lo que se está haciendo es que se está eliminando la albura y se está tratando de organizar para elaborar tableros enlistonados. Sigamos.
Hay unos principios generales que se deben tener en cuenta cuando yo voy a instalar un aserrío o una industria de transformación de la madera con madera de pequeñas dimensiones. En primer lugar, el aserrío que yo instale tiene que ser muy diferente a un aserrío tradicional de maderas gruesas. Anteriormente, pues para yo obtener 1 metro cúbico de madera de trozas gruesas del bosque tropical, pues aserrando una troza de 80 a 100 centímetros de diámetro, pues con solo aserrar una troza estoy procesando estoy obteniendo 2 o 3 metros cúbicos de madera aserrada. Acá con madera de 25 centímetros, pues solamente o aproximadamente hay una relación en donde necesito más de 50 a 60 trozas de pequeñas dimensiones para tener el volumen equivalente. Entonces, en este caso, el proceso de aserrado en la máquina principal, o sea, en la máquina que me bloquea la troza, debe tener una velocidad que me produzca el mismo efecto que el aserrado de maderas gruesas. Flujo de producción en línea, también es otro aspecto que es importante tener en cuenta. Cuando lo hacíamos con los aserríos tradicionales, pues se pasaba el aserrío, se le sacaba una cara, se devolvía la troza, se volteaba y se le sacaba la cara, es decir, había que hacer 4 pasos en una misma máquina para obtener un bloque, teniendo en cuenta que además eran trozas bastante pesadas y que la operación se hacía manualmente. Ahora necesariamente tengo que diseñar una máquina que por lo menos la máquina principal inicial sea una máquina que tenga 2 sierras paralelas, bien sea sierra cinta o bien sea circular, para en el primer paso cortar 2 caras, o sea, obtener 2 orillos, las 2 caras paralelas. Posterior a esa corte de 2 caras, voltear la pieza y pasar a la rueda cerradora, en donde ya puedo hacer con 4 o 5 o 6 sierras, ya sacar tablas de 2, 3, 4 o 5 pulgadas de espesor, o hacer un paso de cada uno, pero ya es un proceso que acelera un poco el rendimiento o mejora el rendimiento. Las técnicas de corte también son muy importantes. Aquí lo que se recomienda ya para esta madera de pequeñas dimensiones es que en el proceso de cerrado se utilicen o 4 o 5 o 6 sierras circulares que le sacan las 4 o 5 tablas simultáneas en las 3 o 4, o sierras sin fin que hacen la misma operación. Aquí hay otra parte importante, cadena verde. Esto es muy válido para especies que son muy propensas a la aparición de la mancha azul, o sea, el ataque de hongos cuando está recién cortada. Entonces, en este caso, en el flujo de producción se debe tener una línea o cadena verde en donde se aplica el inmunizante para proteger la madera con la mancha azul. Este nombre de cadena verde yo creo que ya no gusta mucho, porque la cadena verde hacía referencia a un inmunizante que le daba color verde a la madera y que ahora pues está siendo modificado. Separación y extracción de los residuos, otro aspecto muy importante, e inclusive pues ya no debemos hablar de separación y extracción de los desperdicios de la producción, sino más bien residuos, porque estos residuos se convierten muchas veces en materia prima para otras industrias menores, e inclusive muchas veces se pueden utilizar para utilización en la caldera y generar el vapor necesario para alimentar las secadoras de madera. Muchas veces inclusive se dice que del buen uso de los desperdicios es que depende la rentabilidad de un negocio de madera, o del buen uso de los residuos de madera depende la mayor o menor rentabilidad de una industria maderera. Las máquinas y herramientas, aquí se presenta un listado de cuáles serían las máquinas más apropiadas para cada uno
de los procesos de la línea de producción de madera cerrada, desde la madera en troza hasta obtener la pieza final, llámese tablilla machimbrada, llámese tabla, llámese tablón, etc. Entonces hay un listado general de las piezas de la maquinaria más apropiada para cumplir con todo el proceso de una aserradero. Este, digamos, es el diseño típico de una aserradero. Sigamos con la otra, en donde aparece la plataforma de trozas, el coche portatrozas, sierra principal sin fin para el bloqueo, rodillos transportadores, o sea que el producto que sale de acá ya no es transportado manualmente, sino a través de rodillos, la sierra múltiple, que es la que me corta ya la troza bloqueada en las tablas de las dimensiones en ancho y espesor que yo requiera, la canteadora de orillo. Muchas veces pues la tabla sale con pequeños orillos y entonces hay que escuadrarla y cantearla, el transportador de tablas del rodillo y finalmente la sierra radial, que es la que me le da la longitud a la pieza de madera. Sí, vamos a hablar ya ahora de cuál es la producción de madera de entresacas de una plantación, y ahí pues lo coloco como referente de algunos de los usos que se le dan a madera obtenida de entresacas, que son esto se utiliza mucho en los galpones de pollo para sí, correcto. Aquí voy a mencionar, es decir, estos datos son datos obtenidos de aprovechamientos ya realizados. Tuve la colaboración de la firma Servicios y Consultoría de Medellín, que durante el año 2011 realizó unos aprovechamientos en el municipio de Retiro, y del producto de la venta pues pudimos sacar, o nos envió información sobre cómo fue el rendimiento económico y el rendimiento, digamos, volumétrico y económico de esas plantaciones cuyo aprovechamiento se realizó en el 2011. Además, también recibí información de Monterrey Forestal, quien durante más de 10 años ha venido realizando aprovechamientos en la plantación de melina de Monterrey Forestal, y quien también nos suministró una información que creo que es el punto de arranque para que empecemos a tener muy en cuenta cuál es la real producción de una plantación, en qué periodo se presenta, con qué intensidad se presenta, y pasemos. Aquí tenemos entonces estos cuadros en donde tenemos una plantación de eucaliptus grandis, el tipo de producto que se obtuvo durante el aprovechamiento, madera para pulpa o astillas, o sea, bien sea para pulpa o para tableros, madera para serrío, y en el caso del eucalipto, entonces madera para postería inmunizada. Esta postería puede ser bien para estacones de cerco o bien para postes de líneas de transmisión eléctrica o telefónica. La primera entresaca se había realizado al año 7 con esta producción de metros cúbicos en pie, 42 metros cúbicos para pulpa, 8 para aserrío y 34 para madera inmunizada. La segunda entresaca en el año 14, 27 para pulpa, 66 para aserrío y 40 inmunizada. Y finalmente, en la cosecha final al año 20, se tienen estos valores: 70 pulpa, 249 para aserrío y 36 para madera inmunizada. Entonces aquí vemos que siempre este tipo de plantaciones ha tenido como objetivo principal la producción de madera cerrada. Acá tenemos el mismo caso, pero para el Pinus maximinoi, donde también como producto se tiene pulpa y astillas, madera para aserrío y madera para postería inmunizada. Valores 37, 8 y 30 en la primera entresaca, que es al año 10, la segunda entresaca al año 15 y la tercera entresaca al año 20. Sigamos. Aquí tenemos para el Eucalyptus grandis, que es una madera que, digamos, no es muy demandada en el mercado de madera de aserrío por las dificultades que tiene para el secado y por las dificultades que tiene por las torceduras que presenta,
pero sin embargo tenemos valores interesantes y aquí está ya, digamos, el rendimiento en términos económicos. Precio de madera unitario en pie, 80.000 pesos por metro cúbico para pulpa, 167 de acerrío y 153.790 de madera inmunizada. Este precio es básicamente el precio que se tiene para madera redonda, que se utiliza mucho en la industria en la fabricación o en la obtención de postes para líneas de transmisión eléctrica o telefónica. Entonces, este valor por metro cúbico multiplicado por la producción que se presentó en el cuadro anterior nos da, digamos, los rendimientos económicos de la plantación en los diferentes años de las entresacas, en la cosecha final, y lógicamente la sumatoria de esto pues es el rendimiento total de la plantación. Acá tenemos esto, acá hay un error, acá es el pino maximinoid, por ahí se obtienen estos valores para esta madera. Sigamos. Aquí vemos, digamos, en el caso de la melina, algunos de los productos que actualmente están siendo procesados o producidos con madera de entresaca de melina. Este, digamos, es un proceso bastante interesante que muestra cómo una comunidad o un área que es la región del Caribe, la región del Bajo Magdalena, Zapayán, Plato, Piñón, ha venido culturalmente cambiando su forma de uso del suelo. Con estos, a través de un programa forestal, parte de la finca que tenía el ganadero la dedicó a reforestación con melina, es decir, si tenía 80, 100 hectáreas, pues dedicaba 20 o 30 hectáreas a plantación con melina, y estas plantaciones fueron establecidas en los años 2002, 2003. Lo importante de esto es que no solamente ya hay un proceso de movimiento de madera, sino que también en un municipio como Zapayán, que no tenía absolutamente ninguna fuente de empleo fuera de la ganadería, ya tiene instalados 3 talleres artesanales en el municipio y ya se ve un movimiento permanente de madera. Es decir, ese tema de la socialización y la culturalización de unas comunidades alrededor de ciertos productos es muy importante. Y pues ha tenido aceptación la madera, la anterior, sí, porque digamos, una de las principales cualidades que tiene esta madera es primero que tuerce muy poco y segundo que se deja pintar o barnizar muy bien, entonces la pintura pues favorece mucho la utilización de la madera para la industria del mueble. Acá tenemos, siguiente, también lo que se ha venido haciendo con madera de entresaca de teca. Son productos que pues puede que a escala de los diseñadores modernos de muebles y para la ciudad y todo, pues pueda parecer muy mañé, pero realmente ya a nivel de campesinos, ya las casas uno las ve con la gente, todas tienen este tipo de puertas, de camas, en fin, una serie de productos que ya pues cuando se entre a procesos de diseño y de asistencia técnica y capacitación más moderados, pues entonces vamos modificando el tipo de producto a obtener.